¿Y si te dijera que Sócrates, el filósofo griego que vivió hace más de 2400 años, podría tener mucho que decir sobre la democracia actual? Imagina su mirada aguda, cuestionadora, y cómo, con su método socrático, nos llevaría a reflexionar sobre nuestras decisiones políticas actuales. En un mundo donde el acceso a la información es más amplio que nunca, pero la desinformación también se propaga rápidamente, la pregunta es, ¿realmente estamos tomando decisiones informadas o estamos simplemente siguiendo a la multitud? Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI de México, el 73% de los ciudadanos confiesa sentirse desinformado respecto a los asuntos políticos. Esto nos lleva a pensar, ¿qué pensaría Sócrates de nuestra democracia? En el 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Su enfoque crítico y su constante cuestionamiento de las normas establecidas lo llevaron a chocar con la democracia de Atenas, donde el poder recaía en la voluntad de las masas. En su contexto, la democracia era un experimento arriesgado, lleno de pasiones y decisiones impulsivas. Si lo trasladamos a la actualidad, ¿podría haber algo similar en nuestra forma de gobernarnos? En un país donde, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el 80% de los mexicanos no confían en sus instituciones, la respuesta parece ser afirmativa. El contraste entre su época y la nuestra es asombroso, pero también revelador. Mientras que en Atenas las decisiones se tomaban en asambleas donde todos podían participar, hoy en día, en México, el acceso a esa participación es desigual. Las redes sociales han democratizado la voz de muchos, pero también han facilitado la difusión de información errónea. Las campañas de desinformación son cada vez más comunes y la polarización política se ha intensificado. Sócrates nos preguntaría, ¿estamos realmente informados? ¿O simplemente repetimos lo que escuchamos? En su diálogo con Platón, Sócrates argumentaba que una buena democracia requiere ciudadanos educados y virtuosos. En México, la educación es un tema de vital importancia. Según la Secretaría de Educación Pública, aún hay un 30% de jóvenes que no concluyen la educación media superior. Esto plantea una cuestión crucial. ¿Cómo podemos esperar una democracia sólida y participativa si una parte significativa de nuestra población no recibe la educación necesaria para tomar decisiones informadas? Recordemos que Sócrates creía en la importancia del conocimiento y la búsqueda de la verdad. En su opinión, la ignorancia era una de las mayores amenazas para la sociedad. Hoy, el acceso a la información es inmenso, pero esto no se traduce necesariamente en sabiduría. La pregunta es, ¿cómo podemos fomentar una cultura de pensamiento crítico que permita a los ciudadanos discernir entre la verdad y la manipulación? En este sentido, el filósofo griego nos instaría a cuestionar no solo a nuestros líderes, sino también nuestras propias creencias y prejuicios. Además, Sócrates sostenía que el bien común debería estar por encima de los intereses individuales. En un país como México, donde la corrupción ha permeado casi todos los niveles de gobierno, esta idea resuena profundamente. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, México ocupa el lugar 124 de 180 países, lo que refleja una preocupante falta de ética en la política. La pregunta que se nos presenta es, ¿cómo podemos construir un sistema que priorice el bien común en lugar de los intereses particulares? Sócrates también enfatizaba la importancia del diálogo y la discusión como herramientas para llegar a la verdad. En la actualidad, muchos debates políticos se han convertido en enfrentamientos polarizados, donde el objetivo no es llegar a un entendimiento, sino ganar la discusión. En este sentido, el filósofo nos invitaría a recuperar la esencia del diálogo, escuchar al otro, cuestionar nuestras propias certezas y buscar un terreno común. ¿Cuántas veces te has encontrado en una discusión política donde, en lugar de escuchar, solo esperabas tu turno para hablar? La democracia, en la visión de Sócrates, no es un mero sistema de votación, sino un proceso continuo de participación y reflexión. Hoy, muchos ciudadanos ejercen su derecho al voto, pero pocos se involucran en la política más allá de eso. La apatía política es un fenómeno creciente.
Y según el INEGI, el 50% de los jóvenes afirma no estar interesado en la política. ¿Qué pasaría si todos nos involucráramos más activamente en nuestras comunidades? Sócrates nos instaría a actuar, a participar en los asuntos públicos y a no dejar que otros tomen decisiones por nosotros. En su época, Sócrates no era un político, sino un filósofo, un buscador de la verdad. En un mundo donde las redes sociales y la política parecen estar intrínsecamente ligadas, su legado nos recuerda que el pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento son fundamentales para el funcionamiento de una democracia saludable. Hoy, más que nunca, necesitamos cuestionar, dialogar y educarnos. El filósofo griego podría ver en nosotros un potencial inmenso, pero también una gran responsabilidad, la de ser ciudadanos activos, informados y comprometidos. En conclusión, ¿qué pensaría Sócrates de la democracia de hoy? Nos invitaría a reflexionar sobre nuestras elecciones, la calidad de nuestra educación, la forma en que participamos y, sobre todo, la manera en que nos relacionamos con los demás. La democracia no es solo acerca de votar, es un compromiso constante con el conocimiento, la ética y el bien común. En un país donde la desconfianza y la apatía parecen dominar, su legado nos llama a ser agentes de cambio, a no conformarnos con lo que tenemos y a buscar siempre la verdad. Después de todo, como diría Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida. ¿Estamos dispuestos a examinar la nuestra? Imagina por un momento a Sócrates caminando entre nosotros, observando cómo nuestras decisiones cotidianas están influenciadas por las redes sociales y la constante búsqueda de validación en la esfera pública. Él podría preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿El aplauso de la multitud o la verdad que resides en tu interior? En este sentido, la democracia contemporánea enfrenta un desafío monumental: la superficialidad de la información y la urgencia de la inmediatez. Hoy, las noticias se consumen en un parpadeo y muchas veces sin analizar su veracidad. ¿Cuántas veces has compartido un artículo sin haberlo leído completamente? Esta falta de atención crítica podría ser precisamente lo que Sócrates temía: la ignorancia disfrazada de conocimiento. Sócrates, con su aguda capacidad de cuestionar, también podría reflexionar sobre el papel de los líderes en nuestra democracia. En su época, los gobernantes eran figuras que, idealmente, debían buscar el bienestar común. Sin embargo, a menudo se dejaban llevar por las pasiones del pueblo, un reflejo de la naturaleza humana que lamentablemente no ha cambiado con el tiempo. Hoy vemos a políticos que, en lugar de liderar con integridad, se enfocan en satisfacer las demandas inmediatas de sus bases, a menudo a expensas de decisiones más justas y éticas. En este contexto, Sócrates podría preguntarnos, ¿qué tipo de líderes estamos eligiendo? ¿Estamos escogiéndolos por su capacidad de reflexión y su compromiso con el bien común? ¿O simplemente porque nos dicen lo que queremos oír? La cuestión de la educación, tan fundamental para el pensamiento socrático, no puede ser ignorada. La educación no solo debe centrarse en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de ciudadanos críticos. En un país donde la desigualdad educativa persiste, ¿cómo podemos esperar que todos los ciudadanos participen de manera informada en la democracia? La falta de acceso a una educación de calidad no solo perpetúa la ignorancia, sino que también crea un ciclo de desconfianza hacia las instituciones. Sócrates nos impulsaría a cuestionar cómo estamos educando a nuestras futuras generaciones. ¿Estamos fomentando un pensamiento crítico que les permita discernir y cuestionar, o simplemente les enseñamos a memorizar información? Al mismo tiempo, el filósofo griego podría ver en el activismo actual una oportunidad para la reflexión colectiva. En las calles, en las redes sociales, los ciudadanos están alzando sus voces, demandando cambios y justicia social. Pero, ¿estamos realmente escuchando esas voces? ¿O nos hemos vuelto tan insensibles ante el ruido constante de la desinformación que perdemos de vista las preocupaciones genuinas de nuestros semejantes?
En su diálogo con los ciudadanos atenienses, Sócrates buscaba un entendimiento más profundo, un compromiso con el diálogo y la escucha activa. Hoy, en lugar de polarizarnos, ¿podríamos encontrar un camino hacia la comprensión mutua? La idea de la ética en la política es otro aspecto crucial que Sócrates impulsaría. En un momento en que la corrupción parece estar arraigada en muchos niveles de gobierno, él nos instaría a cuestionar: ¿qué tipo de valores estamos promoviendo en nuestra vida pública? La ética no es solo un concepto abstracto, debe ser la base de todas nuestras decisiones colectivas. Nos enfrentaríamos a un dilema. ¿Es más fácil seguir el camino de la corrupción que parece ofrecer recompensas inmediatas? ¿O es más difícil, pero esencial, seguir el camino de la integridad y la transparencia? Sócrates podría subrayar que, aunque el camino de la ética es arduo, es el único que puede conducir a una democracia genuina y funcional. La importancia del diálogo se mantiene en el centro del pensamiento socrático. En un mundo donde las discusiones se han vuelto acaloradas y divisivas, ¿cómo recuperar la esencia del diálogo constructivo? La habilidad de escuchar y criticar nuestras propias ideas es fundamental para el crecimiento personal y colectivo. Sócrates podría llamarnos a crear espacios de discusión donde las diferencias no se vean como obstáculos, sino como oportunidades para enriquecer nuestras perspectivas. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo y abrirnos a la posibilidad de cambiar de opinión? A medida que reflexionamos sobre lo que Sócrates podría pensar de nuestra democracia, es vital recordar que el cambio comienza con cada uno de nosotros. La responsabilidad de construir una democracia más fuerte recae en nuestros hombros. La apatía y el desinterés solo perpetúan el ciclo de inercia. Si cada uno de nosotros decidiera involucrarse activamente, ya sea a través del voto, el activismo o la educación de los demás, podríamos transformar nuestro entorno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías contribuir a ese cambio? ¿Qué acciones pequeñas podrías tomar hoy para ser un ciudadano más activo y consciente? La frase de Sócrates, «Conócete a ti mismo», resuena con más fuerza que nunca. En tiempos de incertidumbre y desinformación, la introspección se convierte en una herramienta poderosa. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar hacia adentro y reconocer nuestras propias limitaciones y prejuicios? Solo a través de esa comprensión podremos avanzar hacia una democracia que no solo funcione en teoría, sino que se base en la participación activa y consciente de todos. En última instancia, ¿qué legado queremos dejar a las futuras generaciones? Sócrates no solo nos desafía a examinar nuestras elecciones, sino también a considerar el impacto que tienen en la comunidad y el mundo. En un país como México, donde la historia ha estado marcada por desafíos políticos y sociales, el llamado a la acción es urgente. Nos enfrentamos a una encrucijada. Podemos seguir el camino de la indiferencia o decidir ser agentes de cambio. La decisión está en nuestras manos, y como diría Sócrates, una vida no cuestionada no merece ser vivida. ¿Estamos dispuestos a cuestionar la nuestra y, en el proceso, contribuir a una democracia que honre el legado de la búsqueda de la verdad y el bien común? La respuesta, en última instancia, nos pertenece a cada uno de nosotros. Imagina a Sócrates en medio de una plaza contemporánea, observando cómo los ciudadanos se agrupan en torno a sus teléfonos, cada uno atrapado en su burbuja digital, alimentando su propia realidad. Él podría preguntarse, ¿dónde está el diálogo que une? ¿Dónde está la búsqueda de la verdad entre las pantallas? En su tiempo, la interacción cara a cara era la norma, y los ciudadanos debatían apasionadamente en las ágoras. Hoy, sin embargo, muchas de esas conversaciones se han trasladado a plataformas virtuales, donde el ruido supera a la sustancia. La pregunta que surge es, ¿estamos dialogando o simplemente intercambiando gritos en un espacio digital? Sócrates podría observar que, aunque las redes sociales han dado voz a muchos, también han creado un terreno fértil para la radicalización y la desinformación. La inmediatez de la información es abrumadora, y en este entorno, la reflexión crítica se sacrifica en el altar de la urgencia.
En un estudio realizado por el Centro de Investigación en Comunicación y Tecnología Digital, CICD, en 2022, se encontró que el 65% de los usuarios de redes sociales en México no verifica la veracidad de la información antes de compartirla. ¿No es esto un claro ejemplo de la ignorancia que tanto temía? Podría cuestionar Sócrates al ver cómo la falta de discernimiento compromete la salud de nuestra democracia. Piénsalo bien, ¿cuántas veces hemos compartido un artículo que resonó con nuestras creencias sin detenernos a examinar sus fuentes? Esta tendencia de reforzar nuestras propias ideologías en lugar de desafiar nuestras perspectivas es, sin duda, una amenaza para el diálogo genuino. La figura de Sócrates se convertiría en un faro que nos invita a cuestionar no solo lo que pensamos, sino también cómo llegamos a esas conclusiones. En un mundo saturado de información, la educación y el pensamiento crítico se vuelven más esenciales que nunca. Sócrates también podría preguntarse sobre el papel que desempeñan las instituciones educativas en este contexto. La educación, para él, era la base de una sociedad virtuosa. Si bien en México se han hecho esfuerzos significativos para mejorar el sistema educativo, aún persisten desafíos. Según el informe sobre el estado de la educación en México de 2023, solo el 60% de los estudiantes de secundaria se sienten motivados a aprender. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo podemos esperar que los jóvenes se conviertan en ciudadanos activos y críticos si el sistema educativo no logra inspirarlos? La respuesta está en la necesidad de un cambio de enfoque, donde la educación no solo sea una transferencia de información, sino una formación integral que fomente el pensamiento crítico y la curiosidad. En este sentido, la enseñanza del pensamiento crítico debería ser una prioridad. Sócrates podría instar a las instituciones a implementar programas que no solo enseñen a los estudiantes a recordar datos, sino a cuestionar, a indagar y a participar activamente en su proceso de aprendizaje. En lugar de memorizar, deberían aprender a pensar. En lugar de aceptar, deberían aprender a dudar. La educación debe ser un espacio donde se cultiven las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de una democracia moderna. Al mirar hacia el futuro, Sócrates también podría señalar la importancia de la participación comunitaria. En su época, cada ciudadano tenía la responsabilidad de participar en los asuntos de la polis. Hoy, sin embargo, la apatía parece reinar. Según el INEGI, un 50% de los jóvenes mexicanos afirman no sentirse representado por los partidos políticos. Esta desconexión es alarmante. ¿Qué pasaría si todos los ciudadanos que se sienten desilusionados decidieran involucrarse activamente en sus comunidades? La respuesta podría ser transformadora. Cada voz cuenta, y el cambio real comienza con la acción local. Sócrates podría invitar a los jóvenes a participar en foros comunitarios, a unirse a organizaciones que promuevan el bien común y a ser parte de un movimiento que busque la justicia social. Cada pequeño esfuerzo puede tener un impacto significativo en la comunidad. La democracia no es una tarea que le corresponda únicamente a los políticos. Es un compromiso que todos debemos asumir. La participación activa es la esencia de la democracia, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir al cambio. Además, el filósofo podría reflexionar sobre la necesidad de construir puentes entre diferentes sectores de la sociedad. En un mundo cada vez más polarizado, es fundamental encontrar maneras de dialogar y colaborar. La diversidad de opiniones y experiencias es una fortaleza, y en lugar de vernos como adversarios, deberíamos aprender a vernos como aliados en la búsqueda de un futuro mejor. ¿Cuántas veces hemos rechazado una conversación con alguien que piensa diferente solo porque nos sentimos amenazados por su perspectiva? La invitación de Sócrates sería clara: abracemos el desacuerdo como una oportunidad para crecer y entender. En el trasfondo de estas reflexiones, la ética sigue siendo un pilar fundamental del pensamiento socrático. La corrupción y la falta de integridad en la política son cuestiones que siguen afectando a nuestra sociedad. En su tiempo, Sócrates abogaba por un liderazgo basado en la virtud y la justicia. Hoy, esa necesidad es aún más apremiante. La corrupción no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también destruye el tejido social. La pregunta que se nos presenta es: ¿cómo podemos exigir un liderazgo más ético y responsable?
La respuesta radica en nuestra capacidad para exigir rendición de cuentas, no solo a nuestros líderes, sino también a nosotros mismos como ciudadanos. Finalmente, a medida que reflexionamos sobre lo que Sócrates podría pensar de nuestra democracia, es crucial recordar que su legado va más allá de la crítica. Nos invita a la acción, a la introspección y a la búsqueda constante de la verdad. La democracia no es un estado fijo, es un proceso en evolución que requiere nuestra atención y esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuestionar, de participar y de educarse. En un mundo lleno de desinformación y polarización, nuestra misión es más importante que nunca. La frase de Sócrates, "Una vida no examinada no merece ser vivida", resuena en cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras creencias, nuestras acciones y nuestras decisiones? La respuesta puede ser el primer paso hacia la construcción de una democracia más sólida y participativa. En última instancia, el desafío que enfrentamos es claro. Debemos convertirnos en ciudadanos activos, comprometidos y críticos, listos para afrontar los retos de nuestra era. La democracia está en nuestras manos, y como diría Sócrates, el primer paso hacia el cambio comienza con la pregunta: ¿qué haré yo para contribuir a este proceso? Imagínate a Sócrates observando cómo las decisiones de hoy están cada vez más influenciadas por intereses particulares y agendas ocultas. Él podría preguntarnos, ¿qué valores realmente guían a nuestros líderes? En un país donde la corrupción y el nepotismo parecen ser más la norma que la excepción, la figura del filósofo griego resuena con fuerza. La corrupción no solo afecta a la política, sino que tiene repercusiones en la vida cotidiana de cada ciudadano. La falta de confianza en las instituciones, que un 80% de los mexicanos expresa, es un síntoma de un mal mucho más profundo. ¿Qué pasaría si, en lugar de resignarnos, decidimos exigir un cambio real? ¿Estamos dispuestos a desafiarnos a nosotros mismos y a nuestros líderes para construir una democracia más ética? Sócrates habría visto en la apatía y la desilusión un reto, pero también una oportunidad. La historia está llena de ejemplos de cómo los movimientos ciudadanos han sido catalizadores de cambio. Desde la lucha por los derechos civiles hasta los movimientos por la justicia social, la historia nos enseña que el poder de la voz colectiva puede transformar realidades. Pero, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestra voz no importa? Aquí es donde el legado de Sócrates se torna esencial. Él nos enseñaría que cada opinión cuenta, que cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de generar un impacto significativo. La pregunta que nos queda es, ¿estamos dispuestos a hacer escuchar nuestra voz en un ambiente donde el silencio parece ser la norma? La búsqueda de un liderazgo más ético también implica la responsabilidad de educar a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros puede convertirse en un agente de cambio, no solo participando activamente en el debate político, sino también fomentando la discusión en nuestras comunidades. La educación, como Sócrates bien sabía, es el primer paso hacia una sociedad más justa. ¿Estamos tomando la iniciativa de informar a otros, de compartir conocimientos y experiencias que puedan inspirar a otros a actuar? Tal vez la clave esté en crear espacios donde se fomente el diálogo y la colaboración, donde las diferentes voces puedan ser escuchadas y valoradas. A medida que reflexionamos sobre cómo mejorar nuestra democracia, es fundamental recordar que el cambio no se producirá de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo una voluntad colectiva de cuestionar lo establecido. Así como Sócrates desafiaba a sus contemporáneos a examinar sus creencias, hoy debemos cuestionar las estructuras de poder que nos rodean. Esto no significa solo criticar, sino también proponer soluciones. ¿Qué cambios específicos podríamos implementar para fortalecer nuestra democracia? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las decisiones políticas se tomen en beneficio del bien común y no de unos pocos privilegiados? El filósofo griego también podría observar el papel de las redes sociales en nuestra democracia actual.
Si bien estas plataformas han dado voz a aquellos que tradicionalmente no han sido escuchados, también han amplificado la desinformación y la polarización. Sócrates podría preguntarnos, ¿estamos utilizando estas herramientas para el diálogo o para la división? En este sentido, es crucial utilizar las redes sociales de manera consciente, promoviendo el intercambio de ideas y la discusión constructiva. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a un ambiente digital que fomente la verdad y el entendimiento mutuo. ¿Estamos dispuestos a ser proactivos en nuestras interacciones en línea, desafiando narrativas engañosas y promoviendo el pensamiento crítico? La ética en la política y la educación son solo una parte del rompecabezas. La participación activa en nuestra comunidad también es fundamental. Sócrates podría instarnos a involucrarnos en organizaciones que promuevan el bien común, a participar en asambleas comunitarias y a ser parte de la solución. La democracia se nutre de la participación y cada voz suma. ¿Qué acciones concretas podríamos llevar a cabo para involucrarnos más en nuestras comunidades? La respuesta podría estar en iniciativas locales, en el voluntariado, en la organización de eventos que fomenten la discusión y el aprendizaje colectivo. La esencia de la democracia es la participación y todos tenemos un papel que desempeñar. Por último, no debemos olvidar que la búsqueda de la verdad es un camino que nunca termina. Sócrates nos enseñó que cuestionar es fundamental para el crecimiento personal y social. Así como él dedicaba su vida a la búsqueda de la sabiduría, nosotros también debemos comprometernos a seguir aprendiendo y a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. En un mundo donde la información es tan accesible, el verdadero desafío radica en discernir entre lo que es cierto y lo que es conveniente. ¿Estamos dispuestos a poner en práctica el pensamiento crítico en nuestras vidas diarias? La respuesta a esta pregunta puede determinar el futuro de nuestra democracia. En conclusión, la democracia no es un estado estático, sino un proceso dinámico que depende del compromiso continuo de todos los ciudadanos. Al reflexionar sobre lo que Sócrates podría pensar de nuestro tiempo, es evidente que su legado sigue siendo relevante. Nos invita a cuestionar, a dialogar, a educarnos y a participar. La responsabilidad de construir una democracia más fuerte recae en cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a asumir ese reto? La historia nos ha mostrado que el cambio es posible, pero requiere valentía y un compromiso genuino. Como diría Sócrates, la vida sin examen no merece ser vivida. Entonces, ¿estás listo para examinar la tuya y contribuir al futuro que deseas ver? El momento de actuar es ahora. Imagina ahora a Sócrates rodeado de jóvenes que, a pesar de la vasta información que tienen al alcance de un clic, parecen confundidos y desorientados. Él los miraría con curiosidad y podría plantear una pregunta crucial. ¿Cómo pueden discernir lo que es verdaderamente importante en medio de tanto ruido? En un mundo donde las tendencias y las opiniones cambian con rapidez, la capacidad de pensar críticamente se vuelve vital. La pregunta que se plantea es, ¿estamos realmente preparados para navegar por la complejidad de la información actual o nos dejamos llevar por la corriente de la desinformación? Sócrates podría señalar que la verdadera educación va más allá de la acumulación de datos. Es un proceso que implica la formación de un juicio crítico. En este sentido, la educación debería enfocarse en desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes cuestionar, analizar y sintetizar información. ¿Cómo podemos, entonces, fomentar un ambiente educativo que estimule la curiosidad y el pensamiento crítico en lugar de la memorización pasiva? La respuesta podría estar en un enfoque pedagógico que priorice la discusión y la investigación, donde los estudiantes no solo aprendan de los libros, sino que también aprendan a cuestionar lo que leen y a explorar diferentes perspectivas. Al mismo tiempo, Sócrates podría instarnos a mirar hacia la política actual con un ojo crítico. Si bien las elecciones son un momento crucial para ejercer nuestro derecho al voto, el compromiso no debe terminar ahí. La política requiere una participación continua, y cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. En este sentido, él podría preguntarnos,
¿Qué acciones concretas estás dispuesto a tomar para influir en tu comunidad? La respuesta podría estar en involucrarse en iniciativas locales, asistir a reuniones comunitarias o incluso iniciar conversaciones difíciles sobre temas que nos importan. La voz de cada individuo cuenta y el cambio comienza desde abajo. La figura del filósofo griego nos recuerda que el diálogo es fundamental para una democracia saludable. En un mundo donde las diferencias de opinión a menudo se convierten en divisiones, es esencial crear espacios donde se fomente el entendimiento y la empatía. Sócrates podría preguntarnos, ¿cuántas veces has escuchado a alguien con una opinión diferente sin interrupciones? La escucha activa es una habilidad que se ha perdido en muchos debates contemporáneos. La invitación sería clara. Debemos aprender a escuchar con la intención de entender, en lugar de simplemente esperar nuestro turno para hablar. Este cambio de enfoque puede abrir puertas a conversaciones significativas que enriquezcan nuestras perspectivas y nos ayuden a encontrar un terreno común. La ética también sería un tema recurrente en las reflexiones de Sócrates. En un entorno político donde la corrupción y la falta de integridad parecen ser la norma, él nos recordaría que el verdadero liderazgo debe basarse en la virtud y la responsabilidad. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos exigir a nuestros líderes que actúen con integridad si nosotros mismos no lo hacemos? La ética no es solo un concepto abstracto, es una práctica diaria que debemos incorporar en nuestras vidas. Cada decisión, por pequeña que sea, refleja nuestros valores y principios. ¿Estamos dispuestos a actuar con integridad en nuestras interacciones cotidianas? Sócrates también podría ver en el activismo social de hoy una oportunidad para la transformación. La voz de los jóvenes, que se levanta en favor de causas como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos humanos, es un eco de su propia búsqueda de justicia en la antigua Atenas. Sin embargo, él podría preguntarnos, ¿estamos utilizando esa energía para construir puentes o para levantar muros? El activismo efectivo no solo implica protestar, sino también involucrarse en diálogos constructivos que generen cambios reales. La clave está en la colaboración, en aprender a trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. En este contexto, la importancia de la comunidad no puede subestimarse. Sócrates creía que la salud de la polis dependía de la participación activa de sus ciudadanos. La comunidad es un espacio donde se forjan relaciones y se construye un sentido de pertenencia. En un mundo cada vez más individualista, ¿cómo podemos promover un sentido de comunidad que fomente el apoyo mutuo y el compromiso cívico? La respuesta puede estar en acciones simples, como organizar eventos comunitarios, participar en actividades de voluntariado o simplemente conocer a nuestros vecinos. Cada pequeño gesto cuenta para fortalecer los lazos que nos unen. A medida que reflexionamos sobre la democracia y el legado de Sócrates, es esencial recordar que el cambio no se producirá de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de cuestionar lo establecido. La democracia es un proceso en constante evolución y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a su desarrollo. La pregunta final que nos queda es, ¿estamos dispuestos a asumir ese reto? La historia nos ha mostrado que el cambio es posible, pero depende de nuestra capacidad para actuar. Volviendo a imaginar a Sócrates en nuestra contemporaneidad, él podría informarnos que la búsqueda de la verdad es un viaje que nunca termina. La vida se trata de explorar, de cuestionar y de aprender. En un mundo donde la información es abundante, el verdadero desafío radica en discernir lo que es cierto y lo que es conveniente. La invitación es clara, debemos comprometernos a seguir aprendiendo, a cuestionar nuestras propias creencias y a abrirnos a nuevas ideas. Así, la democracia no es solo un sistema político, sino una forma de vida. Nos invita a ser ciudadanos activos, comprometidos y críticos, listos para enfrentar los desafíos de nuestra era. La frase de Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida, nos recuerda que la reflexión es esencial. ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras decisiones, a cuestionar nuestras creencias y a participar activamente en la construcción de un futuro mejor?
La respuesta a esta pregunta puede hacer la diferencia en la forma en que vivimos y en el tipo de sociedad que dejamos a las futuras generaciones. En última instancia, el legado de Sócrates nos llama a la acción. Nos desafía a ser valientes en nuestra búsqueda de la verdad, a no conformarnos con la superficialidad y a luchar por un bien común que trascienda nuestros intereses individuales. En un país donde la desconfianza y la apatía parecen dominar, su mensaje resuena con fuerza. Somos responsables de construir la democracia que deseamos. ¿Estamos dispuestos a dar ese primer paso hacia el cambio? La decisión está en nuestras manos.